como para darles una ayudita, es ponerles algún día como para consultas, ¿sí? Si hay algún tema en particular que les haya quedado poco claro o quieran hacer una consulta, la semana que viene podría poner un horario de consulta que no sé cuál sería, porque el lunes, podría ser el lunes, sí, quizás el lunes a la tarde pueda ponerles un horario de consulta, porque yo vuelvo recién tipo 1:30, y sí, entre las 2:30 y 3 de la tarde podría ponerles un horario, si es que les parece. En todo caso, lo que voy a hacer es ponerme en contacto con del 2K3. ¿Quién era Conmigo, el profe. del? Em, Andrés. Andrés. Ah, bueno, con Andrés. ¿Cómo está apellido Andrés? Bardají. Ah, Vera, vos sabés que nunca registré en mi cabeza, no me lo tengo registrado, tu nombre. Por eso cuando dijiste yo, Andrés, no me sonaba. Bueno, sí, con vos, Andrés, me pondría 15:30, dice Santiago. ¿Sí? ¿Por qué motivo, Santiago? Ah, tenés clases. ¿Clases de qué tienen hasta a ese horario? ¿O sos vos solamente el que tenés horario? Bien, lo que podemos hacer es empezar a las 3 a comunicaciones. Bien, empezar a las 3 y bueno, te unís más tarde, no hay problema, porque total las consultas las podés hacer después. Recuerden que no va a ser una clase normal, va a ser una clase de consultas, entonces va a ir entrando el que tenga dudas y el que quiera consultar sobre algún tema. Eh, bueno, entonces, yo les voy a publicar por la V o por Andrés, ¿sí? Les voy a mandar un mensajito diciéndoles cuál es el horario correcto y cuál es el Zoom, que calculo que va a ser este mismo para no generar uno nuevo, pero vengan ya con preguntas concretas, ¿sí? No para que les explique un tema, ¿sí? Preguntas concretas sobre los temas que ya han estudiado. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el tema de la clase de hoy, así avanzamos sobre los temas. Voy a poner el chat acá. Arriba. Bien. Bueno, la unidad 3, administración de procesos. Esta parte es bastante interesante, más complicada para entender, hay que agarrarle la vuelta, hay que prestar mucha atención y vamos a ir encadenando temas anteriores, ¿sí? Bien. El temario de lo que vamos a tratar de llegar a ver hoy es el concepto de proceso, los estados de un proceso y las estructuras de control que utiliza el sistema operativo para administrar o gestionar todos los procesos. Dentro de esas estructuras está la tabla de memoria, la tabla de entrada-salida, la tabla de archivos, la tabla de procesos. Básicamente vamos a hablar de la tabla de procesos y mencionar las demás tablas porque cuando veamos memoria, entrada-salida, vamos a ver esos temas, y la de archivos supuestamente está relacionada con todo lo que ya vimos. ¿Mm? Bien, empezamos con el concepto de procesos. Primero definimos lo que es un programa, porque hay que hacer una distinción entre programa y proceso. Cuando hablamos de programa estamos hablando de un conjunto de instrucciones dadas en una secuencia lógica que cumplen una función determinada. ¿Mm? Es decir, que si hablamos de programa, no estamos haciendo referencia a proceso como si fuera un sinónimo. Sí lo tenemos en cuenta, pero no es un proceso sinónimo de programa. No. Entonces, conjunto de instrucciones es un programa. Cuando hablamos de proceso, estamos diciendo que es un programa en ejecución. Cuando hablamos de programa en ejecución, decimos que un proceso está compuesto por todos los datos que utiliza la pila del sistema o la pila del proceso y el contador de programa.
controlado y planificado por el sistema operativo. Es decir, que el proceso es un objeto, una entidad mucho más compleja que un programa. El programa está dentro de los elementos que componen un proceso. Cuando hablamos de proceso, tenemos que tener un programa, que es el que se va a ejecutar, pero además de ese programa, debe haber datos que se ingresan a ese proceso para que, datos que se ingresan a ese programa para que ejecute cada una de las instrucciones. Los datos y el programa forman el proceso. Esos datos pueden ser una pila como estructura, una pila de datos, de variables, de secuencia y orden en que se van ejecutando las tareas, las operaciones dentro de o instrucciones dentro de ese programa. Y el contador de programa es el que va indicando en qué línea del programa estoy ejecutando en ese momento. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una ejecución secuencial, pero que puede ser detenida para que se ejecute otro proceso y ese programa no terminar de ejecutarse en ese momento. Entonces el contador del programa es el que me indica a dónde quedé para que cuando vuelva a iniciar la ejecución sepa en qué línea o instrucción dejé de ejecutar y debo continuar. A eso se refiere con un contador de programa. Entonces, ese contador de programa, los datos y la pila de variables y constantes que voy utilizando y el programa forman lo que se llama el proceso. Todo el proceso es controlado y es planificado por el sistema operativo. Cuando hablamos de controlar, significa que va analizando lo que se va ejecutando, y planificado significa que va previendo qué va a necesitar utilizar para poder asignarle los recursos necesarios. Bien, a ver, ¿qué más podríamos haber dicho acá? Es importante. Bien, en el chat no dijeron nada. Bien. Cuando hablamos de contador de programa, como les dije, es una variable, un registro. En realidad no es una variable, es un registro físico que está dentro del procesador, que indica cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. Cada vez que se ejecuta, ese contador guarda una dirección donde está la instrucción que se está ejecutando actualmente, y cada vez que paso a la siguiente instrucción, ese contador marca cuál es la instrucción que se está ejecutando. ¿Para qué? Para justamente cuando se detenga la ejecución, esa variable, ese contador que se transformaría en una variable se guarda para ejecutar otro proceso, y luego cuando se reanuda el primer proceso, recupero ese contador de programa para saber a dónde quedó la ejecución y vuelvo a seguir modificándolo cada vez que voy siguiendo las distintas instrucciones. Cuando hablamos de un programa, estamos hablando de una entidad estática, es decir, algo que no tiene movimiento, algo que no se modifica, ¿sí? El programa es uno solo. Yo lo elaboré, lo codifiqué, pero luego de que terminé de codificarlo, eso ya no se modifica más. ¿Mm? Puede haber modificaciones, sí, puede haber cuando hacemos algún tipo de cambio, cuando queremos cambiar ese programa por otro, pero cuando ya dejamos de modificarlo porque ya estamos convencidos de que está en su mejor versión, es una entidad estática que no va a cambiar, va a ser siempre la misma. Mientras que cuando hablamos de un proceso, es una entidad dinámica, porque yo puedo ejecutar un programa en distintos momentos, y de acuerdo a los datos que yo le ingrese, esa entidad va a tener distintos resultados. Por eso se dice que el programa es estático y el proceso es dinámico. Hoy es uno, mañana es el mismo programa, pero es otro proceso. Y pasado mañana es el mismo programa, pero es un tercer proceso. Porque cada proceso
es diferente al anterior, porque los datos que se ingresaron fueron diferentes y porque el momento en que se ejecuta es diferente. Es una entidad dinámica. Joaquín, ¿hasta qué parte entraría el parcial? Esta clase entraría al parcial, chicos. Sí. La primerita parte de procesos. Bien, pongan la asistencia, sí, Jesús, gracias por recordarme. Sí, Pongan la asistencia. Y lo que vemos hoy va a entrar en el parcial, repito, nuevamente. ¿Eso era lo que me querías decir? Profe, digo si puede habilitar la asistencia. ¿No está habilitada? No. Ay, es que chico, pasó lo mismo y no lo corregí. Bueno, todas las clases voy a tener que corregirlo porque digo que lo voy a hacer y termino. Pero corrijo cada día. Como yo generé para todas las clases, tengo que corregir día por día. Entonces, ¿vos decís? No, que lo tenía que hacer. Porque si no pudieron entrar es porque lo corregí el de ese día. Esperen un cacho. Voy acá, configuración. No, estoy una por una. Lo que voy a hacer ahora es permitir a los estudiantes registrar su propia asistencia, establecer sin marcar, guardar cambios. Bien, esa es la de hoy, 18. Y ahora tengo que ir, vayan marcando la asistencia, voy a ir a voy a eliminar las nuevas. Que sería el 25. Esto. Y esto las voy a borrar. No hay próximas. Entonces, ahora sí voy a agregar las próximas con las modificaciones. Añadir sesiones. Lo estoy haciendo online, chicos, porque si no, pasa lo mismo todas las clases. La del 18 es la de hoy. Vamos a agregar la de la semana que viene, que sería 25. Ah, no, 25 no hay clases. Vamos a poner entonces la del 1 de junio. ¿Sí? Martes es el 1 de junio. A ver si me confundo. Sí, 1 de junio. Bien. Entonces, 1 de junio, el horario. Y dinámico significa que sí cambia. ¿Qué cambia? En el proceso no va a cambiar el programa, o sí, pueden ser distintos programas, pero supongamos que fuera el mismo programa. Lo que va a cambiar son los datos que se van a utilizar, la forma de ejecución va a cambiar, porque puede que en un proceso se ejecute, porque tiene suerte ese usuario, se ejecute todo el proceso de una sola vez y no tenga ningún otro usuario que le pida otro proceso, o en otro momento esté más congestionado el sistema y ese proceso se ejecute en distintas partes, porque se va deteniendo para que entre otro proceso a ejecutar. Entonces, nunca un proceso va a repetir la misma forma de ejecución que uno anterior, aunque fuese el mismo programa. Y aunque fuesen quizás hasta los mismos datos. En distintos momentos va a depender del entorno en que se mueva, si hay más procesos para ejecutar, si hay muchos usuarios para ejecutar, si en el horario ese hay más congestionamiento en la red donde se detengan los procesos que se están ejecutando. O sea, las condiciones de ejecución van a ser diferentes, por lo tanto, eso hace que sea una entidad dinámica. Bueno, aspectos a tener en cuenta a la hora de hablar de procesos. Lo primero que vamos a recordar es la multiprogramación. Nosotros hablamos de que
hay un concepto de multiprogramación que consiste en que se ejecutan varios procesos casi simultáneamente para mantener ocupado el procesador en el mayor tiempo posible. Ese es el concepto de, ese es el objetivo que tiene la multiprogramación. Nosotros sabemos que cuando hablamos de multiprogramación decimos que un proceso ejecuta en un momento dado. Cuando ese proceso necesita dejar de usar el procesador porque tiene que ir a buscar datos a los dispositivos de entrada-salida, ese proceso se detiene, busca los datos, cuando ya los tiene disponibles, continúa su ejecución. Pero en ese momento en que se detuvo para buscar los datos, el procesador queda sin trabajar. Por lo tanto, allí se aprovecha de tomar otro proceso, comenzar a ejecutarlo, y cuando el proceso que ya buscó sus datos tiene todo listo, se le vuelve a dar el control para que siga ejecutando. Por eso se va alternando entre un proceso y otro. El objetivo que tiene la multiprogramación de eso de alternar entre uno y otro es que el procesador esté ocupado el mayor tiempo posible. A eso se lo define o se lo caracteriza como rendimiento. Cuando el sistema ocupa todo el tiempo para ejecutar, a eso se le dice que está en un buen rendimiento. Un buen desempeño del sistema cuando todo el tiempo está ocupado. Si ocupamos poco tiempo de procesador, se dice que el sistema está con un bajo rendimiento porque no está ocupando todo lo que podría llegar a ser. Bien, otro concepto que también debemos tener en cuenta es el de tiempo compartido. Cuando hablamos de tiempo compartido, se habla de que hay una gran cantidad de usuarios que van a trabajar y utilizar a nuestro sistema en forma simultánea, y por eso el sistema operativo debe brindar soporte a esa gran cantidad de usuarios. Y divide el tiempo de procesador en todos los usuarios que hay en ese momento. Si, por ejemplo, tenemos 10 usuarios conectados, un usuario no va a hacer uso total del procesador, sino que se va a dividir entre 10 usuarios que están conectados, ¿sí? Si no, sería injusto para los demás que uno acapare el procesador. ¿Sí? Si hasta ahora van entendiendo, yo sigo avanzando y ustedes me detienen cuando piensen que tengo que aclararles algo. Cuando hablamos de transacciones en tiempo real, se refiere a consultas o actualizaciones a bases de datos que se hacen en el momento. No son ejecuciones de procesos que se van a realizar posteriormente, sino que se realizan en ese mismo momento y es necesario dar una respuesta inmediata. Bien, vamos a ver el tema de cómo se ve desde el punto de vista del sistema operativo y del procesador la ejecución de los procesos. Vamos a tener un proceso A, un proceso B, y un proceso C. ¿Sí? Vamos a tener distintos procesos, por eso los distintos nombres y colorcitos. En la memoria RAM, vamos a hacer un gráfico de cómo se alojan los procesos en la memoria. Lo primero que tenemos que saber es que el sistema operativo tiene un pequeño módulo que se llama planificador, que es el que va a definir qué proceso es el que va a ejecutar primero y qué proceso va a ser el que va a ejecutar en segundo lugar. Entonces, el sistema operativo, a través del planificador, elige el orden de ejecución de esos procesos. Luego, también en la memoria va a estar guardado el proceso A, el proceso B y el proceso C.
Es decir que en la memoria RAM no solamente voy a tener los 3 procesos, sino el proceso planificador del sistema operativo también. ¿Por qué? Porque el sistema operativo administra los procesos, pero se administra a sí mismo también porque es un proceso. ¿Estamos hasta allí? Puede repetir cómo se organizan los procesos. A ver, cuando nosotros estamos en la ejecución de procesos, ¿es esta filmina, Fausto, o la anterior? Esta, ¿no? Sí, bien. En la memoria se organizan espacios que se van a asignar para guardar cada uno de los procesos que vamos a ejecutar. En un momento dado, quizás tenga un solo proceso y almaceno el proceso A. O en un momento dado hay 3 procesos que me piden ser ejecutados. 3 usuarios que piden justo al mismo momento ejecutar sus procesos. El sistema operativo almacena esos procesos en la memoria. Pero también el sistema operativo tiene que tener en la memoria la parte o módulo que se encarga de planificar los procesos. Es decir que en la memoria no solamente voy a tener el proceso A, B y C, que son, por ejemplo, planillas de cálculo, un Word o una página web, sino que también voy a tener en la memoria un proceso que se llama planificador, que va a ser el que se encarga de definir cuál de estos procesos va a comenzar a ejecutar. ¿Se acuerdan que ustedes leyeron en una parte que la función del sistema operativo era administrar los recursos? Bueno, aquí el sistema operativo administra el recurso memoria RAM y ubica a cada proceso en un lugar diferente para que no se pisen entre ellos, y a su vez les da un pequeño espacio para que puedan crecer. Pero también tiene que administrar recursos para él mismo, como si fuera un proceso, como si fuera como si fuera un proceso común y corriente, porque el planificador es un proceso que va a necesitar memoria para ejecutarse y va a necesitar un procesador para ejecutarse. Por lo tanto, cuando hablamos de ejecución de los procesos, estamos diciendo que va a estar el proceso A del usuario A, el proceso B del usuario B, el proceso C del usuario C y el planificador del sistema operativo, como procesos cargados dentro de la memoria RAM. ¿Se entiende? Bien. Profe, ¿puede repetir cómo funciona el planificador? Que no me quedó muy claro. Todavía no te voy a aclarar mucho porque no entramos en ese tema. Yo les estoy mencionando nada más el tema de planificador. ¿Sí? No se preocupen que vamos a entrar en detalle de eso. Todavía no es tan claro esto para ustedes, por ahora. Bien, lo que sí quiero que les quede claro es que en la memoria RAM voy a tener 4 procesos y no 3 como los que yo me imaginaría. ¿Sí? Porque el proceso A, B y C son 3, pero en realidad voy a guardar 4, 5, 6 y 7 también, pero para que se vea que el sistema operativo también tiene que ser considerado como un proceso más para administrar. Bien, cada proceso va a estar ubicado en una dirección de memoria diferente. El planificador en la memoria 100, el proceso A en la 300, el proceso B en la 500 y el proceso C en la dirección 900. Entonces, cuando hablamos de planificador de procesos, esta es la aclaración porque yo ya se los dije, pero esta es la definición. El planificador de procesos es la parte del sistema operativo que se encarga de controlar y definir qué proceso es el que va a continuar ejecutando. Él es el como sería control de tránsito, ¿sí? Como un policía de control de tránsito que dice, pase este grupo de autos
ahora frenen, pasen los otros, ahora frenen, como que están en una intersección y no pueden pasar todos al mismo tiempo, entonces él decide a quién le da el paso o a quién no, ¿sí? Sería esa la función del planificador. Ya vamos a analizar en detalle cada paso que da, pero por ahora es saber que él es el que controla y define. Bien. Vamos a Profe, hablar de... Sí, en el apunte del teórico hay un diagrama igual al que usted pone ahí de memoria RAM, nada más que en lugar de decir planificador, habla de un activador, que es el que intercambia el proceso. activador, dice. Sí, Bueno, quizás sea el mismo nombre de módulo. Generalmente se le llama scheduler o scheduler, como lo quieran mencionar. Se escribe, lo escribo acá en el chat para que lo reconozcan. ¿Sí? Ese es el nombre correcto en inglés. Y la traducción puede ser que la hayan hecho diferente, ¿sí? Pero si aparece como activador, no lo había escuchado yo como activador, pero puede ser, porque sí, en realidad es el que activa, podría ser activa, el que va a ejecutar en este momento y desactiva el que no va a ejecutar. Podría llamarse activador. ¿En qué libro? ¿En qué apunte? sistemas operativos de Stallings. Ajá, bueno, puede ser que la nueva versión con la traducción, como les digo, haya cambiado el nombre, pero siempre le llamó planificador o scheduler, ¿sí? Nunca usó otra palabra, me llama la atención. Ya voy a fijarme, de todas formas, haceme acordar cuando termine la clase de que, no, déjame, anoto ya. Activador. Stalin me dijiste, ¿no? Sí, está en la página 111 y 112. Bueno, así ya te confirmo después ese tema de por qué le llamo activador. Pero sí es donde yo creo es exactamente lo mismo, ¿sí? Creería que puede ser lo mismo. Okay. Dale. Traten de usar scheduler o planificador porque no me gusta mucho la palabra activador. No me gusta. Por las dudas que no sea lo mismo, ¿sí? Cuando hablemos de este tema que yo les estoy dando. Por las dudas, digo, porque hasta que yo les avise, quizás no todos se enteren, entonces prefiero que usemos la palabra planificador. Bien, pasemos a la siguiente filmina. Bien, vamos a hablar de algo que se llama traza de los procesos. La traza de los procesos, yo voy tirando algunos conceptos así medio sueltos, porque después, cuando empezamos a explicar, cada palabra tiene un significado y se usa el término técnico. Entonces, por eso por ahí van a encontrar que encuentro que les doy así conceptos sueltos, pero porque después, cuando empezamos a definir algo, esos conceptos sueltos tienen un significado. Lo que se llama traza de procesos. La traza de los procesos es la secuencia que siguen cada uno de los procesos para ejecutar cada una de las instrucciones. Entonces, cuando hablamos del proceso A, decimos que va a ejecutar la instrucción que está en la dirección 300, la instrucción que está en la dirección 301, 302, 303 y 304. Esa es la traza de mi proceso. Tiene 5 instrucciones en 5 direcciones de la memoria. El proceso B tiene la instrucción que está en la dirección 500, en la 501, la 2, la 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que la traza del proceso B es más grande o más larga que la traza del proceso A. Y la traza del proceso C es mucho mayor que la traza de B y la traza de A. Por lo tanto, la cantidad de direcciones en memoria son mayores de este proceso C que de los otros dos. ¿Estamos hasta allí? Bien. El planificador también tiene su traza.
Es decir, va a tener una lista de la secuencia de instrucciones que se ejecutan para ese proceso. El planificador va a tener una traza de 2 instrucciones. Cargar el proceso y ejecutar. Podría ser. O algo más. Pero supongamos que son 2 instrucciones nada más las que tiene que ejecutar el procesador. Perdón, el planificador. Entonces decimos que la traza de procesos es la lista de las secuencias de instrucciones que se van a ejecutar para este proceso. Cada instrucción va a estar cargada en una dirección de memoria en la RAM. Vamos a la traza de ejecución ahora, porque lo que estábamos hablando era traza de procesos, ¿sí? Cada proceso tiene su traza. Ahora vamos a hablar de traza de ejecución. ¿El planificador siempre tendrá 2? No, Cintia, esto es un ejemplo sintético porque el planificador siempre tiene menos instrucciones que los procesos. El planificador generalmente es un módulo pequeño que hace pocas instrucciones, pero no significa que sean 2. A ver, Lucas dice, o sea, el planificador ejecuta de 100 a 299 instrucciones y ahí pasa al proceso A. Vuelvo para atrás, pero me parece que no es ese el ejemplo, Lucas. No, porque vos fíjate que acá hay un espacio en blanco que son espacios no ocupados, ¿sí? Entonces, el 100 que yo pongo acá con un gráfico es ejemplificador nada más, y digo que del 100 a la 101 ocupa el planificador. ¿Sí? Lo que pasa es que no me entraba la palabra planificador si lo hacía muy chiquito. Pero en este caso la traza está diciendo que son 2 instrucciones nada más. Eso es el total de instrucciones que debería ejecutar cada proceso. El proceso A tiene 5 instrucciones, el proceso B tiene 8 instrucciones y el proceso C tiene 10 instrucciones. El planificador tiene 2. En este ejemplo, ¿sí? Y el gráfico es muy así burdo, porque en realidad acá no tenemos 2 instrucciones, podríamos tener muchas más, pero puse 2 porque es una forma de ejemplificar nada más, ¿sí? Acá hay 5, acá hay 7, 8 y acá hay 9. Es un ejemplo muy simple, muy sencillo, muy tonto. Bien, entonces volvemos a las trazas. Cada uno tiene sus trazas. De la 300 a la 305 habíamos dicho, 106 puse ahora, me parece que cambié los números. A ver si me equivoqué, déjenme ver. Sí, 304 y acá le puse 306. Bueno, perdonen, pero voy a tener que cambiar eso. Da lo mismo porque acá tenemos 7 instrucciones, acá tenemos 9 instrucciones y acá tenemos 10. No hay problema. Voy a cambiar el número en la primera, así queda más. Se ve que me equivoqué y vuelvo aquí. Acá. 4, 5, 6. Para que entre todo voy a tener que achicar los numeritos. ¿Entró? No, quedó chico, entonces vamos a agrandar un poquito. ¿No? Ahí está. Ahora sí. Sácame esta pantalla de acá, me guardo y vuelvo la pantalla para acá. Y ahora sí, dice lo mismo, porque en realidad es un error de tipeo mío. Bien, 306, 507 y 909. Bien, y el planificador, 2 instrucciones.
Ahora pasamos a la traza de ejecución. No confundamos la traza del proceso, que se refiere a las instrucciones de cada proceso, que a la traza de ejecución. Cuando hablamos de traza de ejecución, estamos refiriéndonos a cuál es la secuencia de ejecución que hay dentro de la memoria con cada uno de los procesos. Entonces, primero, voy a volver un poquito para atrás, la primera traza de ejecución es, ejecuta el planificador, porque es el que define quién va a empezar a ejecutar. Se ejecuta la instrucción 100 y 101 del planificador. Allí el planificador eligió un proceso. ¿Qué proceso eligió? El proceso A. Entonces empieza a ejecutar y le da un tiempo de ejecución a ese proceso. Ejecuta la instrucción 300, ejecuta la instrucción 301, ejecuta la instrucción 302, y ese tiempo que le dio para el proceso A se terminó, porque es un tiempo limitado. ¿Por qué es un tiempo limitado? Porque tenemos un tiempo compartido, entonces no le podemos dar a todos los procesos todo el tiempo que quiera, sino que voy a ir alternando entre uno y otro para que todos tengan tiempo y que la respuesta sea más o menos pareja para todos. Entonces ejecuto el proceso A, 3 instrucciones y se detuvo. Lo detuvo, mejor dicho. Queda el contador de programa apuntando a la instrucción 303, que fue la que no se ejecutó. Ahora, ¿qué pasa? Se vuelve a ejecutar el planificador. Y el planificador dice, bueno, ahora le voy a dar tiempo al proceso B. Y empieza la instrucción 500, 501, 502. 3 instrucciones. Y de nuevo pone el contador de programa en 503 y luego vuelve a ejecutar el planificador. El planificador ahora decide darle tiempo de ejecución al proceso C y ejecuta la 900, 901 y 902. O sea que la traza de ejecución va siguiendo la ejecución de todos los procesos que están en memoria. El planificador, el proceso A. El planificador, el proceso B. El planificador, el proceso C. Pero no terminó con ninguno. Ahí estamos trabajando con multiprogramación. Vamos alternando un poquito con cada uno. También guardamos el contador de programa del proceso. Cada proceso guarda su contador de programa porque tiene que saber en dónde va a continuar ejecutando. Ahora, seguimos con la traza. Seguiría abajo, pero no me alcanza en la pantalla, por eso seguimos al lado, ¿no? El proceso planificador vuelve a ejecutar y ahora ejecuta de nuevo el proceso A. Y dice, me queda la instrucción 303, 304. Y ahora el proceso A necesita datos de entrada-salida. Es decir, tenía tiempo para ejecutar porque le había dado tiempo. Pero cuando llegó a la instrucción 304, tiene que ir a buscar a disco alguna información. Entonces ese proceso se detiene para ir a buscar datos al disco. Por lo tanto, ay, perdón, se me fue. Sí, también. Se detiene y ¿qué pasa? Marca como que el próximo proceso, perdón, la próxima instrucción va a ser la 305, pero detiene la ejecución. ¿Para qué? Para que tenga tiempo de ir a buscar los datos al disco y yo, procesador, me voy a poner a hacer otro proceso que sería, por ejemplo, el B o el C. Entonces, el planificador se ejecuta, llama al próximo proceso que va a ejecutar, que va a ser el proceso B. Como el contador estaba en que tenía que empezar con la instrucción 503, ejecuta la 503, la 504, la 505 y se le acabó el tiempo.
Por lo tanto, al acabarse el tiempo que le había asignado, vuelve a tomar el control el planificador y define que va a continuar ejecutando el proceso C. Así va alternando un poquito con cada uno y todos van ejecutando lo que van necesitando. Terminó las 3 instrucciones que le dio al proceso C y guarda el contador de programa porque tiene que continuar en la instrucción 906. Vuelve el planificador a ejecutarse. Y ahora continúa con el proceso B. ¿Por qué continúa con el proceso B y no con el A? Porque el A había pedido acceder a datos de entrada-salida, o sea, ir al disco a buscar información. Y todavía no la recuperó esa información, todavía no la consiguió. Entonces, el proceso está, lo que se dice, bloqueado porque está esperando algún dato que todavía no tiene. Entonces, el procesador dice, voy a trabajar con estos procesos que me quedan pendientes de terminar. Entonces, hace la instrucción 506, 507, 508 y termina su ejecución, porque no tiene más instrucciones. Termina el proceso 508 y el proceso A ahora sí obtiene los datos de entrada-salida. Entonces, el planificador ejecuta y ahora tiene para ejecutar el proceso A y el proceso C. Elige uno de los dos y continúa con el proceso A, que es el que estaba bloqueado por un rato hasta que consiguiera sus datos. Ejecuta la instrucción 305 y 306, que son las que le quedaba para ejecutar, y vuelve el planificador a tomar el control. Por lo tanto, ahora nos quedaría solamente ejecutar las últimas instrucciones del proceso C, porque el B terminó primero, luego terminó el A, y por último me quedó el proceso C que tenía más instrucciones. Pero, si nosotros nos ponemos a analizar, cada uno de los procesos fue atendido casi en forma simultánea. A eso se refiere la multiprogramación. Voy ejecutando instrucciones un poquito de cada uno y entonces en el total atendí a todos los procesos casi al mismo tiempo. ¿Se entiende la multiprogramación con esto de la traza de los procesos y la traza de ejecución? Hay muchas cosas que le van a quedar en dudas, pero traten de plantearlas ahora para que sigamos avanzando y puedan entender en línea general. No veo el chat, no sé si están escribiendo algo, ¿no? Bien, pareciera que han entendido. Profe, me quedó una duda. Entonces, en el bloque 304 fue cuando fue a buscar datos de entrada y salida del proceso A, y por eso después salta el 506. Sí, te cuento. A ver a dónde está. 304, está acá. Tenía más tiempo para ejecutar. Tenía para ejecutar la instrucción 305 también. Sin embargo, en esa instrucción se solicitaban datos. Entonces, esa instrucción indicaba que yo tenía que ir a buscar un dato en el disco y la búsqueda en disco no la hace el sistema operativo directamente, tiene que ir al disco, traer la información, subir la memoria para que pueda el proceso leerla. Eso implica tiempo. Entonces, cuando se trata de accesos a dispositivos de entrada-salida, ese proceso se detiene porque lleva mucho tiempo. El proceso, que era el 300, que es el proceso A, estaba ejecutando, se detuvo, y ya vamos a ver que nosotros le vamos a llamar bloqueado a esa detención, pero se detuvo, y como no podía continuar ejecutando hasta que no tenga esos datos, toma el control el planificador y decide que
va a continuar con otro proceso, para no esperarlo a este que vaya a buscar sus datos y los traiga. Mientras tanto que va a buscar sus datos, pongo ejecutar otro, y en este caso elige el proceso B. El proceso B no necesitaba datos de entrada-salida, por lo tanto siguió ejecutando. Le dio su tiempo, cuando terminó de ejecutar, vio que el proceso A todavía no tenía sus datos, continuó con el proceso C y ejecutó 3 instrucciones más. Terminó el proceso C con su tiempo, porque podría haber seguido ejecutando las instrucciones 906, 907, 908, 909, no las ejecutó porque les dio un tiempo nada más, se le acabó el tiempo, volvió a tomar el control y luego continuó con las instrucciones 506, 507, 508, porque todavía no tenía aviso de que este proceso A había terminado de buscar los datos. Entonces, vuelve a tomar el control y cuando toma el control, allí le avisa que el proceso A recuperó los datos. Entonces, continúa con las 2 instrucciones que faltaban del proceso A. Termina esas 2 instrucciones y vuelve a tomar el control del planificador y allí se fija que lo único que le queda para ejecutar es el proceso C con las instrucciones 906, 907, 908 y 909. El proceso A y el proceso B ya habían terminado. ¿Sí? ¿O algo Sí, más? profe. ¿Sí? Me quedó claro. Gracias. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí. Avanzamos. Ese cuentito que yo les conté de cómo va cada proceso, cómo toma el control el planificador, se registra con lo que llamamos nosotros estados de un proceso. Entonces, esto es importante también tomar en cuenta. ¿Cuáles son los estados de un proceso? Un proceso, cuando es cargado en la memoria, se le pone el estado de listo. El estado de listo es cuando yo ya lo tengo en memoria y está justo con todos los recursos que necesita para ser ejecutado. Lo único que le falta a ese proceso es que yo le dé el tiempo de procesador para ejecutar. Está en la memoria cargado, pero no está ejecutando. Eso es un proceso listo. Expedir significa que cuando yo le doy la autorización, sube al procesador y se ejecuta. Entonces, el otro estado es en ejecución. Este está listo, esperando que le den el OK, y este está en ejecución porque ya está ejecutando, ya está haciendo todas las instrucciones que tiene. Esos serían los 2 primeros estados. Listo y ejecución. ¿Se entiende? Profe, entonces el listo es que esté cargado en memoria. Cargado en memoria, pero no está ejecutando. ¿Puede haber muchos procesos en memoria? Sí, lo vimos. Volvemos para atrás. Lo vimos acá. Perdón. Acá. En memoria tengo 4 procesos. El planificador, el proceso A, el proceso B y el proceso C. Son listos, pero solo uno de estos estaría ejecutando en el procesador. Una aclaración que les hago. Nosotros vamos a hablar de un solo procesador, pero esto obviamente se extrapola a cuando tenemos varios procesadores. Es decir, en un procesador funciona de esta forma. Cuando tenemos varios procesos trabajando al mismo tiempo porque están en distintos procesadores. Pero nosotros hacemos el análisis. Hacemos el análisis para un solo procesador, ¿sí? Que es más simple analizar un solo procesador y después pensarlo de que eso mismo sucede en todos los procesadores.
¿Están entendiendo a dónde apunto? Sí, profe. Después la memoria se divide en todos los procesos que están cargados, pero un solo proceso entra por procesador en un momento determinado. Bien, el estado de listo está en memoria junto con todos los que están en memoria. Puede haber 3, 4, 5, 6. En ejecución solo va a haber uno. El que está ejecutando es el dueño del procesador y ejecuta todo lo que necesita durante el tiempo que se le dé. Generalmente se le llama quantum, ¿sí? Es el tiempo para ejecutar. Ese quantum a veces les alcanza para ejecutar todo, a veces no les alcanza. Por eso tiene que volver al estado de listo esperando que le toque nuevamente su turno para seguir ejecutando. Por eso el proceso A, el proceso B y el proceso C ejecutaban una serie de instrucciones y luego esperaban su turno para volver a ejecutar las instrucciones que le faltaban, ¿sí? Entonces, un proceso en estado de listo puede pasar a ejecución y luego puede volver al estado de listo cuando se le acabó el tiempo que le dieron y seguir esperando que le den de nuevo tiempo para ejecutar. Entonces, un proceso puede estar en estado de listo, luego pasar a estado de ejecución y luego de ejecución volver a pasar a estado de listo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, imaginemos que hay una cola de procesos, el proceso A, B, C y D. El primer proceso que se va a ejecutar va a ser el proceso A. Pasa a estado del procesador, ¿sí? Cuando pasa a listo, claro, siempre el procesador va a ser el que lo pasa a listo, lo pasa a ejecución, lo vuelve a pasar a listo, lo pasa a ejecución. Y él es el que decide qué proceso va a ir ejecutando en el procesador de A1. Sí, Genaro. Bien. Entonces el proceso A, cuando decimos expedir, es que pasa al procesador. Del procesador, cuando se le acabó el tiempo que le asignaron, puede volver a entrar a esa cola y esperar nuevamente su turno, porque quizás no terminó de ejecutar todo lo que tenía que ejecutar. Y aquí la aclaración. Ojo, para el análisis se considera el uso de un único procesador, ¿sí? Más adelante vamos a analizar lo que sea multiprocesadores, ¿sí? Pero va a ser el mismo tipo de concepto y de esquema, porque estamos trabajando con uno solo y más adelante vamos a ver que se pueden usar varios. Bien. Entonces, primer esquema es estado de listo y estado de ejecución. Pero después surgen nuevos estados que podemos analizar. Y es el estado de nuevo. ¿Cuándo hablamos de un estado de nuevo? Cuando un proceso es solicitado por un usuario para ejecutar. Cuando nosotros hacemos clic en ese proceso y que queremos ejecutarlo, todavía no fue cargado en la memoria. Todavía no fue asignado todos los recursos que necesitaba. A eso se le llama estado de nuevo. Del estado de nuevo, cuando se lo admite, cuando ya se organizó el sistema operativo para darle un espacio en la memoria, lo carga como estado de listo. Básicamente son distintos recursos los que utiliza, pero el fundamental es poder cargarlo en memoria. Si en memoria tiene espacio, lo admite y lo pone en estado de listo. Si no tiene espacio en memoria, va a hacer un poquito de tiempo para darle a todos los que están en estado de listo que se ejecuten y luego lo va a admitir. Vieron que ustedes cuando tienen varios procesos abiertos, varias aplicaciones abiertas, la última aplicación que abran les cuesta un poquito más de tiempo en que
se active y les aparezca en la pantalla? Bueno, es porque ese proceso está pasando por el estado de nuevo, está pidiendo permiso para que lo admitan en la memoria, y si no tiene espacio, es como que tarda porque está tratando el sistema operativo de hacerle un lugarcito en la memoria para cargarlo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Qué pasa? Que hay delay. Bien, bárbaro. Vamos a, después de nuevo, viene el estado listo, que ya analizamos cuál es el estado listo. Está en memoria, esperando su turno. Acá, en nuevo, es cuando pidió ejecutar y se está analizando la asignación de recursos. Tenemos muchos procesos en la cabeza, me dice Brian. Muy bien aplicado el ejemplo. Bien, cuando está en estado de listo, se expide y va a proceso en ejecución. O sea que ahí ya tenemos 3 estados que puede tener un proceso. Cuando en el estado de ejecución se le acabó el tiempo, vuelve a estado de listo. Si está en estado de listo, ¿puede volver a estado de nuevo? ¿Qué les parece? No, porque cuando es nuevo es por única vez. Luego pasa a estado de listo y ya le asigné memoria. Entonces no puedo desasignarle la memoria. Está en memoria y lo tengo que terminar. Bien, pero de ejecución, cuando se le acabó el tiempo, pasa a estado de listo, pero si está en estado de ejecución y pasa lo que nos pasó con el proceso B, que tenía que acceder a datos de entrada-salida, que dijimos que podía ser en disco, puede pasar a un estado de espera de datos, porque está buscando datos en disco, y le llamamos estado de bloqueado. No puede ejecutar porque está detenido, y no está listo para ejecutar porque no tiene los datos necesarios. Está en memoria, pero no tiene todo lo que necesita. Al no tener todo lo que necesita, le llamamos estado de bloqueado y pasa de ejecución a bloqueado. ¿Sí? Bloqueado significa que está esperando datos. Cuando esos datos los consiguió, que ocurre ese suceso de que estaba esperando los datos, pasa a estado de listo. Entonces, en la cola de listo puede haber varios procesos esperando ejecutarse. Cuando pasaron a ejecución, puede ser que se les acabó el tiempo y vuelven a estado de listo. O puede ser que necesita datos nuevos y vaya a estado de bloqueado porque está buscando esos datos. No lo pongo en listo porque no está dentro de los que yo puedo elegir para ejecutar como planificador. Yo como planificador no puedo elegirlo porque está bloqueado, está esperando datos. Por eso le creo un estado nuevo que se llama bloqueado. Puede ser que un proceso que estuvo en estado de listo se ejecutó, finalizó el tiempo, volvió al estado de listo, se volvió a ejecutar, terminó de ejecutar todas sus instrucciones y sale del procesador. A ese estado se le llama terminado. Pero si es un estado determinado, terminado significa que ya no va a ejecutar más, que ya hizo todas las instrucciones que tenía pendientes. ¿Por qué le creamos un estado determinado? Porque ese proceso todavía está en la memoria RAM, todavía tiene asignados recursos como archivos o dispositivos a los que accedió, y cuando está en estado determinado, lo que hace el sistema operativo es empezar a liberar esos recursos que tenía asignados. Entonces, cuando terminó de liberar esos recursos, hizo espacio de la memoria, de lo que estaba usando de memoria, recién ahí desaparece el proceso. Porque nosotros cuando cerramos un proceso, para nosotros es hacer una X, hacer clic en la X y punto.
Ya está, terminó. O control C, en el caso de la terminal de Linux. Pero en realidad, el sistema operativo no lo desaparece tan automáticamente. El proceso determinado lleva un tiempo de acomodar las cosas para que ese proceso realmente desaparezca. Entonces acá tenemos un modelo de 5 estados: nuevo, listo, en ejecución, bloqueado y terminado. ¿Se entendieron los 5 estados? ¿Cuál es cada uno y utiliza cada uno? Bien, estos conceptos los van a tener que leer para que sepan cuándo es terminado, cuándo es en ejecución, cuándo es listo, cuándo es bloqueado. Sí, van a tener que anotar los conceptos. Sí, yo no se los di, yo se los mencioné nada más. Bien, ese se llama modelo de 5 estados. Pero hay un modelo de 7 estados. Ese modelo de 7 estados surge cuando nosotros tenemos memoria virtual. Que no solamente tenemos RAM, sino que tenemos, además de la RAM, memoria virtual. Esa memoria virtual es una porción en el disco que hace que me permita a mí tener más memoria de la que yo tengo realmente. Entonces, le llamamos bloqueado suspendido, que son los procesos en disco, cuando ya sabemos que vamos a tardar mucho más tiempo en usar esos procesos porque tienen que buscar información y es muy lenta la búsqueda que van a usar. Para no usar en la memoria y ocupar espacio con el estado bloqueado porque van a tardar, en vez de bloquearlos en RAM, los pongo bloqueados, suspendidos y que están en el disco y no en la RAM. ¿Sí? Y también, bueno, cuando salen del estado de bloqueados suspendidos, los vuelvo a RAM, ya pasan al estado de bloqueados, y cuando ocurre ese suceso de que están buscando información, lo puedo poner en listo suspendido y de listo suspendido pasarlo a listo común y corriente. O sea que este modelo que agregamos los procesos que pueden estar en disco, físicamente van a estar en un distinto lugar que estos. Estos están en RAM, el listo y el bloqueado están en RAM, y el listo suspendido y el bloqueado suspendido están en disco. Esa es la gran diferencia. Y a este modelo ya se le llama modelo de 7 estados, que es el último, no vemos más. ¿Sí? Esta parte puede ser un poquito más compleja para ustedes. Díganme si la entendieron o no. ¿Entendió? Bien. Entonces, todo lo que sea suspendido no está en RAM, sino está en disco. En la memoria swap, que le llamamos. No entendí el de listo suspendido. Bien, porque no lo aclaré, casi que no lo aclaré. Bien, nosotros tenemos el estado de bloqueado. Cuando está bloqueado, en espera de datos, puede haber un solo proceso bloqueado o puede haber muchos procesos bloqueados. Cuando hay muchos, el sistema operativo decide pasarlo a disco para que no me ocupe tanta RAM. Entonces ahí decimos que va a ser bloqueado suspendido. Pero ¿qué pasa? Puede ser que el proceso que está bloqueado y está suspendido en disco buscó los datos y los encontró. Es decir, ya tiene los datos que necesitaba. Entonces, ese proceso que está bloqueado, suspendido, lo voy a transformar en un proceso listo suspendido. Es decir, le cambio el estado, pero sigue estando en el disco. Al seguir estando en disco, sigue siendo suspendido, aunque esté listo para ejecutar.
¿qué pasa? Yo no puedo pasar de listo suspendido a la ejecución. Entonces, de listo suspendido lo tengo que pasar a listo en RAM, y de listo en RAM recién lo voy a pasar a ejecución. Es un estado más que sucede cuando tengo poco espacio de la RAM y el listo es una lista muy grande de procesos que están ahí en estado de listo, y yo para sacarme un poco de procesos de la RAM, los paso al disco y le llamo estado de listo suspendido. Y los activo o los suspendo de acuerdo a la disponibilidad de RAM que tenga. Ahora sí, Joaquín, o más detalle. Bien, bien. Vamos más adelante. Procesos suspendidos. ¿Qué significa suspender? Más o menos yo se lo expliqué, pero acá está un poquito más claro. Suspender significa pasarlos de RAM al disco. Eso es suspenderlo. Es porque yo ya no los tengo en RAM, porque ocupan mucho espacio y tengo muchos procesos, y tengo que hacer como una distribución mayor de mi memoria. Entonces los paso a disco porque sé también que según esas características, esos procesos seguramente no se van a usar tan rápidamente. ¿Dónde residen los procesos suspendidos? Ya dijimos, en el disco, pero no en cualquier parte del disco. No están junto con los archivos. Hay una porción en el disco que se llama memoria swap, que es la parte de la memoria, perdón, es la parte del disco que ayuda a la memoria RAM para guardar a los procesos. ¿Por qué será necesario suspender procesos? ¿Por qué les parece a ustedes que será necesario suspender procesos? Es decir, pasarlos a disco. Para no tenerlo tanto tiempo en RAM. Para liberar la memoria de la RAM. Para liberar RAM porque tengo muchos procesos cargados y quizás esos procesos suspendidos sean bloqueados, o sea que no los puedo usar todavía porque están esperando datos y están ocupándome espacio que necesito para otros. Por eso es que es importante no olvidar que las operaciones de entrada-salida, ¿sí?, las que hacen búsqueda de datos en el disco, en el CD o en el pendrive, son más lentas que las operaciones que se realizan en la RAM directamente. Y las de cálculo, sobre todo. Entonces, estas operaciones de entrada-salida son más lentas e implican que puede haber muchas operaciones de entrada-salida. Entonces, ahí es conveniente suspender los procesos para pasarlos al disco y liberar la RAM para que siga con la ejecución de instrucciones más de cálculo, más de uso del procesador y no tanto del uso de los dispositivos de entrada-salida. Bien, entonces tenemos que los estados suspendidos son el listo suspendido y el bloqueado suspendido. Esto implica algo que está relacionado con la memoria, pero no lo vamos a analizar ahora, que se llama swapping o intercambio. El intercambio es pasar de listo suspendido a listo, de bloqueado suspendido a bloqueado, o al revés, de listo a listo suspendido y de bloqueado a bloqueado suspendido. Sería el mismo estado, pero la ubicación física del proceso sería uno en RAM y el otro en esa área de swap que está en el disco. La ventaja, por eso sería necesario, es liberar memoria para contener nuevos procesos. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Profe, ¿podría repetir lo de intercambio? El intercambio es un concepto que se usa para memoria, para cuando usamos administración de memoria o el concepto de memoria, y que al usar el disco como una parte o una extensión de la memoria RAM, ¿sí?, hace de cuenta de que tiene más memoria porque guarda un espacio en disco. El intercambio es necesario porque yo tengo procesos que van a estar acá en el disco y procesos que van a estar en la memoria. Entonces, cuando
necesito los procesos que están en el disco, tengo que intercambiarlos, pasar de acá para acá. Y los de que están para acá, ponerlos acá en el disco porque voy a necesitar espacio. O sea, voy a ir haciendo un intercambio o swapping que se llama de los procesos de memoria RAM a disco y de los que están en disco a RAM. ¿Sí? O Gracias, profe. no escuché. Profe, una duda. Entonces, el hecho Sí, ahí entendí, de, gracias. Dale. Sí, el hecho, o sea, de que se libere RAM a eso que, o sea, cuando sepa suspendido, eso se le llamaría swapping. el swap, la memoria swap es el espacio que está acá en disco. Memoria swap. Espacio del disco asignado para la memoria virtual. La memoria virtual es la suma de la memoria RAM más ese espacio que se llama swap. Y el swapping es el método que utilizamos, es el intercambio, pasar de acá a acá, de acá a acá. Intercambiar, llevarlo de un lugar al otro. Listo. Gracias, profe. ¿Sí? Ahora sí. Se le llama memoria swap porque justamente el concepto es el swapping, el intercambio. Y la memoria swap es memoria de intercambio. La actividad es el swapping y la memoria es la swap. El overflow. Sí, no sería el concepto correcto acá, overflow, Brian, así que no lo metas porque tiene que ver con el procesador, el overflow, no con la memoria. ¿Sí? Bárbaro. Bien, entonces volvemos un poquito para atrás. Tenemos los 7 estados, ¿sí? Todos estos que están en rojito, en terracota, son estados de procesos que están en la memoria RAM. Cuando hablo memoria RAM. Y estos dos estados son estados de procesos que están en la memoria swap o memoria de intercambio. Por lo tanto, para poder ejecutarse, van a tener que pasar de listo suspendido a listo, y de bloqueado suspendido deberían pasar a bloqueado y de bloqueado a listo, o de bloqueado suspendido pasar a listo suspendido y de listo suspendido a listo. O sea, de bloqueado suspendido nunca va a poder pasar a ejecución. Siempre para pasar a ejecución van a tener que estar en el estado de listo. Ya sea por aquí, por este camino, o por este camino. De todas formas, los dos estados implican que en algún momento los voy a tener que subir a la RAM. Desde acá no van a poder ejecutar porque están en disco. ¿Sí? No se olviden de leer los conceptos exactos de nuevo, terminado, en ejecución, listo, bloqueado, listo, suspendido y bloqueado, suspendido. ¿Se entendió? Perfecto. Pero estudien qué involucra cada uno de esos estados. Les aclaro porque esas son preguntas, por eso es que se los digo. El swapping sería pasar de RAM a disco y de disco a RAM en los momentos que sea necesario. Estructuras del sistema de control del sistema operativo. ¿Qué estructuras utiliza el sistema operativo para administrar todos los recursos cuando tenemos un entorno de programación? Cada proceso va a tener asignado un procesador en un momento determinado, dispositivos de entradas-salidas en un momento determinado, distintos dispositivos, puede ser el disco, puede ser la impresora, puede ser el pendrive, puede ser un CD, la memoria. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso que necesita todos esos dispositivos,
tenemos otros procesos que también van a necesitar esos dispositivos, que se les llaman recursos. Por eso es que la memoria es un recurso compartido, y por ejemplo, este que tiene un solo proceso asignado y este que tiene un solo proceso asignado, pueden ser recursos que se les llama no compartidos. Este, por ejemplo, implica que es un proceso no compartido, que puede ser una impresora. Si un proceso está usando la impresora, otro proceso la solicita, pero no la va a poseer, ¿sí? Va a indicar que la necesita, pero no se la voy a dar, porque la está usando otro proceso. Y si yo le doy a dos procesos al mismo tiempo la impresora, imagínense el desastre que saldría en la impresión. Saldría una línea de cada proceso. Entonces, se maneja con propiedades, que se le llama, de asignación de cada proceso con cada recurso. Esas estructuras se llevan por cada proceso para saber qué recurso le asigné y qué recurso está disponible. ¿Qué información necesita? Necesita las tablas de memoria, las tablas de entrada-salida, las tablas de archivo y las tablas de procesos. Bien, vamos a dejar acá, porque yo veo que ya no terminamos y no quiero meterles más información al vicio, porque esto ya no les voy a tomar. Vamos a ver solamente hasta el tema de estados, ¿sí? Conceptos de procesos y estados de los procesos, ¿sí? Entonces, a través de Andrés, les voy a avisar, creería que para el lunes, hacer una clase de consulta, y más o menos tipo 3 de la tarde, el que pueda en ese horario entra en ese horario, el que no entra un poquito más tarde, para sacar consultas. ¿Están? Vengan con las preguntas listas, vengan con las preguntas ya armadas, cosa de que vayamos directo a cada tema, no empecemos a redondear sobre temas aledaños. Lo que sí les pido es que vayan viendo todos los temas, desde la unidad 1 a la unidad 2, incluido la unidad 3, esta partecita de procesos, traza de procesos y estados de los procesos. Hasta ahí. Cuando hablamos de estructura de control, cortamos. A pesar de que la filmina va a estar, ustedes no van a estudiar esta parte de estructuras de control, ¿sí? Las estructuras de control vamos a ver después del parcial. Muy bien, Nicolás, respondo tu pregunta. Sí, chicos, nos vemos entonces la semana que viene para aquellos que quieran entrar a las clases de consulta.